Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. En esta oportunidad conversaremos con el profesor Pedro Zamorano, quien es doctor en arte en la Universidad Complutense de Madrid y además es profesor titular de nuestra universidad y director del Instituto de Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Les invito a acompañarme en esta entrevista. Estamos junto al doctor Pedro Zamorano, experto en arte, tanto en esculturas como en pintura, y él es profesor titular de nuestra universidad y director de este instituto, el Instituto Abate Molina. Pedro, vamos a conversar en Campus TV y en este programa Más Conocimiento con la teleaudiencia regional y nacional. En el ámbito de tu conocimiento, en el ámbito particularmente hacia el final de la entrevista, sobre tus investigaciones. Pero en términos iniciales, ¿crees tú que existe en Chile la cultura del arte? ¿Qué importancia le da la gente al arte? Bueno, la cultura del arte existe, creo yo, en todas partes. El tema es cómo se valora la formación a los artistas, cómo se valora el patrimonio, cómo se valora la educación artística. Yo creo que habiendo una sensibilidad, por lo menos declarada políticamente, ¿cierto?, por parte del Estado, yo creo que hay mucho que hacer todavía. En el plano del patrimonio, por ejemplo, ¿cierto?, tenemos unos museos que están extremadamente desfasados en sus colecciones. El coleccionismo está siendo protagonizado, podemos decir, por el sector privado, por algunos coleccionistas particulares que van recogiendo toda la producción, que van registrando lo que pasa en sus colecciones privadas. Y el Estado, en sus sitios museales importantes, tiene colecciones testimoniales históricas, naturalmente, pero no tiene muchos recursos para actualizar, para poner al día las colecciones. ¿Incorporar nuevas obras? Claro. Los fondos de adquisición son muy precarios. Entonces, ahí hay una falta también en el cuidado del patrimonio como sensibilidad cultural, digamos, ¿no? Nosotros vemos que hay muchas esculturas que se roban, que se deterioran, que no se recuperan, que no se restauran, que no se cuidan. Y de eso hay tantos ejemplos como sería inútil enumerar, ¿no? ¿Y eso ocurre por falta de cultura, la no restitución es por falta de recursos? Yo ya sé por falta de ideas, de iniciativas, de cariño por las cosas de repente, ¿no? Porque es cierto, no hay los recursos asignados formalmente glosas, digamos, ¿cierto? Pero siempre hay buenas voluntades, siempre hay recursos concursables que pueden concurrir, digamos, a la restauración, a la preservación, a la difusión del patrimonio, ¿no? Prueba de ello es que para la restauración de las obras destruidas por el monumento, los monumentos escultóricos destruidos por el terremoto en Talca, bueno, hubo iniciativas, ¿cierto?, y junto a ello buenas voluntades que hicieron, digamos, ¿cierto?, que esos monumentos importantes como el Abate Molina, la escultura, o la Victoria, o las esculturas de la plaza, completamente destruidas durante el terremoto, hoy día estén restauradas en condiciones bastante dignas y más o menos, digamos, ¿cierto?, conservando en un 99% su calidad estética, su expresión, digamos, técnica, materiales, etc. Si ponemos por una parte la sociedad y por otra parte el arte, ¿cómo influyen, a tu juicio, una en la otra? ¿Existe una relación entre ellas? Yo creo que el arte es un fruto, es una expresión, ¿no? Es una
son símbolos que emergen de un contexto social, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que si ellos quieren conocer digamos, la esencia de América Latina, por ejemplo, tienen dos posibilidades de hacerlo, ¿no? Una es leerse un almanaque, ¿cierto?, con los países, los presidentes, los sistemas de gobierno, las economías, la geografía de cada país, ¿cierto? Sí. Pero otra manera, digamos, ¿cierto?, es conocer la creación de los artistas latinoamericanos, ¿cierto? Leer algunos escritores, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, conocer el muralismo mexicano, ¿cierto?, o la creación pictórica de muchos artistas, y estoy seguro yo, ¿cierto?, que van a conocer mucho mejor este espacio del mundo a través de las obras de sus creadores artísticos principales que mirando, ¿cierto?, un mapa económico o mirando datos que tienen que ver con estadísticas de los países. Quiero decir con esto de que obviamente el arte no solamente es un producto de la sociedad, sino que también podríamos decir una suerte de barómetro que registra la sensibilidad, que registra los momentos históricos, interpreta, lo sublima, ¿cierto?, los transforma en un discurso estético, pero obviamente los artistas se vinculan, tienen su expresión, ¿cierto?, a partir de ese contexto. De manera que yo ni siquiera plantearía una división, ¿no?, sino que es una misma cosa, ¿no? Interesante. Doctor Zamorano, si pensando en nuestra teleaudiencia, si pudieras nombrar los grandes periodos, a tu juicio, más importantes en la historia del arte y en segundo término, mencionar qué ha pasado tanto en pintura como en escultura en los últimos 10, 20 años. Bueno, Iván, yo creo que cuando hablamos de historia del arte tenemos que decir de qué historia del arte estamos hablando, ¿no? Porque hay una historia del arte en el mundo oriental, ¿cierto?, en el mundo precolombino, en África. Pero en general nosotros cuando referimos a historia del arte estamos casi dando por sentado de que se trata de un poco nuestra raíz histórica, historiográfica, artística, ¿no? Y tiene que ver con la cultura que llamamos occidental y cristiana, ¿no? Yo creo que en ese sentido los grandes momentos, no intentando hacer ningún ranking, por cierto, pero más o menos los momentos que más persisten en la historia, en la linealidad del tiempo, yo creo que la raíz grecorromana, ¿cierto?, es fundamental, ¿cierto? Lo que inventaron en todo tipo de disciplina, pero también en aquellas vinculadas a las artes, ¿no? Digamos, escultura, arquitectura, pintura, lo que podemos conocer, y otras expresiones como la música, la literatura del mundo heleno o helenístico posterior, ¿cierto?, y luego el mundo romano, es probablemente el sello también de nuestra cultura occidental, ¿sí? Porque esas mismas formas se reviven en el Renacimiento, en el Barroco, en el neoclasicismo fundamentalmente, y de alguna manera la estética occidental ha estado un poco en relación con esos modelos, con esas iconografías. De manera que yo diría que ese momento funcional fundacional grecorromano es como el referente principal que ha marcado la impronta, ¿no?, de nuestro arte, el que llamamos arte occidental y cristiano. Ahora, los últimos años todavía yo creo que no tenemos una perspectiva como para poder sancionarlo, digamos, ¿cierto? Pero podría uno decir que el siglo XX, especialmente el primer tercio del siglo XX, marcó fuertemente un cambio, una reorientación del arte muy fundamental, ¿no? Todos los movimientos vanguardistas del campo literario, del campo estético. ¿Algunos nombres? Bueno, yo diría, ¿cierto? Creo que los movimientos estructuralistas, posteriormente también el cubismo, toda esa línea que va después hacia lo abstracto, con la Bauhaus,
Y luego diría yo... ¿Podrías poner ahí algún nombre de pintor o escultor que claramente sale sobre el promedio? Bueno, yo creo que las claves como artistas, a ver, en el campo de la abstracción, yo diría Kandinsky, luego Mondrian, ¿cierto? Toda esa escuela estructuralista. En ese ámbito cercano por el lado del cubismo tenemos a Picasso, a los cubistas franceses como Braque, como Juan Gris, que es español también. Y luego también tenemos otra corriente que está más dentro de un terreno emocional, podríamos decir, o de subjetividad, que es el dadaísmo primero, ¿cierto? Y luego el surrealismo, básicamente. Entonces, son las escuelas que marcan y que todavía nos dejan un poco viento de cola respecto a lo que está pasando, aun cuando hoy día hay una revisión de discursos. Yo diría que como clave, ¿cierto? En tu pregunta, Iván, es un poco lo que podría ser la pérdida de formato que tenemos, ¿cierto? O el replanteamiento incluso de la materialidad del arte, ¿no? Porque ya a esta altura no estamos hablando siquiera de pintura como una pintura a un lienzo, ¿cierto? Lo que se llama pintura de caballete. No estamos hablando tampoco de escultura en esa concepción tradicional, ¿cierto? Que puede ser la escultura del modelado, ¿cierto? Que se traduce en monumentos públicos, o aquellas esculturas abstractas, digamos, muy materiales, etc., ¿no? Estamos hablando de acciones de arte, donde se conjugan a veces distintas expresiones artísticas, ¿no? La pintura deja de ser un arte espacial, al igual que la escultura, y adquiere una temporalidad también, ¿cierto? Un factor en el tiempo, en las performances, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no tenemos en vista ese concepto de pintura como un objeto, digamos, cierto, material, colgable, para una sala de museo o para una casa, ni de escultura igual, sino que hay acciones de arte que buscan a veces solamente el registro, ¿no? Que quede de ello, ¿cierto? Bueno, un vídeo, ¿cierto? O quede un archivo fotográfico, ¿cierto? O un archivo sonoro, ¿cierto? Y que hace testimonio, ¿no? Ahora, dentro de estas acciones de arte, el público pasa a ser ya un sujeto no pasivo, sino que más bien un sujeto activo en la participación del hecho artístico, ¿no? Recordando cosas que han pasado más o menos recientemente en Chile. Spencer Tunick, por ejemplo, en sus fotografías panorámicas de lugares de la ciudad intervenidos por el desnudo humano, ¿cierto? Eso es el que hace el arte ahí, ¿cierto? Son las personas, el conjunto de personas que están ahí y que intervienen, digamos, con su discursividad corporal, el escenario. El artista, ¿cierto?, selecciona en el enfoque fotográfico y hace el registro, ¿no? Pero ya los actores no son los propios artistas, ¿no? Que como antes nos entregan un producto puesto en un museo, un producto respecto del cual uno intuye que se hizo en algún momento, ¿no? ¿Cierto? Y lo vemos, suponemos una acción del artista, ¿cierto?, en esa obra. Hoy día no. Hoy día el espectador, digamos, ¿cierto?, ese sujeto pasivo anterior, pasa a ser también parte del discurso, parte de la acción artística también. Bien, realizaremos una breve pausa en esta conversación con el doctor Pedro Zamorano, director del Instituto Abate Molina de nuestra institución.